Mi intención fundamental de esta plática nació de la celebración del Día del Yoga recientemente. Y para mí fue importante contemplar la posibilidad de reconocer que el yoga es mucho más que lo que hoy en día definimos como yoga, ¿no? Tendemos a definir yoga como las asanas, las posturas, y si bien son muy valiosas y son necesarias, y es uno de los caminos de acceso a la experiencia de yoga, la palabra yoga tiene esta dimensión de la práctica en sí mismo o el hacer de la práctica y simultáneamente el resultado de la práctica, ¿no? Tiene como la connotación de las dos cosas. Yoga es lo que hago para lograr yoga, podríamos llamarlo. Podríamos decir que yoga es aquello que hacemos para lograrlo, ¿no? Y creo que como todo a lo largo de la historia, tiene un proceso evolutivo y al final de cuentas lo que a veces nos pasa es que nosotros nos quedamos en una narrativa de lo que consideramos yoga. Nos quedamos en una narrativa que quizás escuchamos en algún momento, si tuvimos acceso a estudiar ciertos textos y los conocimos como parte del bagaje de lo que significa yoga, nos vamos quedando con ideas y conceptos que muchas veces son limitadas. Y hay una parte muy importante de la mirada hacia el yoga como renuncia. Sí, creo que es una de las tendencias de reconocer ese aspecto de la renuncia que nos viene de los sutras de Patanjali, más como para poder acceder al yoga, tengo que quitar, tengo que hacer que muchas cosas se remuevan de mi vida. El tema es que cuando nosotros accedemos a la búsqueda de ese camino por medio de querer quitar, nos pasa, creo que todo el mundo lo hemos visto, nos pasa que cuando queremos abordar el retirar de nuestra vida, por ejemplo, un mal hábito, algo que no nos sirve, algo que nos hace daño, más nos empeñamos a querer quitar eso, más nos aferramos con frecuencia a estos hábitos que no son precisamente tan maravillosos o son en cierta manera tóxicos. Entonces, para mí la idea de hablar de yoga en este momento es hablar del aspecto de generación de energía, de generación de prana, como la fuerza que nos conduce a poder remover los obstáculos que la vida nos presenta y por otro lado, a lograr lo que la vida nos está ofreciendo. Esto es importante. Un yogi no precisamente es tan benéfico si solo se ve a sí mismo como alguien que para ser yogi se retira del mundo. Hoy por hoy necesitamos muchos yogis activos. Necesitamos mucha actividad y mucha presencia en el mundo para ser co-creadores y para participar en la transformación que esta existencia nuestra en la que estamos en este momento, todos los que estamos aquí vivos, tenemos que ser partícipes. Y creo que esa visión de participación nos la trae fundamentalmente la mirada tántrica, aunque hablar de Tantra no es muy fácil. Hablar de Tantra es algo que no tiene antropología propia, podríamos decir que describir qué es Tantra viene mucho por entender detalles de comprensión de lo que el tantrismo propone y que más que algo como un cuerpo completo de conocimiento que podemos encontrar en uno o dos libros, son como diferentes formulaciones que van apareciendo a lo largo de la historia como círculos concéntricos que se van expandiendo y nos van abriendo una visión del mundo. Y que cada interpretador de cada generación y en cada linaje va a tener una idea, pero nos va a ir aportando estos destellos de conocimiento en los que este conocimiento que vino básicamente de un linaje de transmisión verbal, nos va llevando a decir que en el mundo, en la existencia misma, existen muchos secretos, muchos códigos, ¿sí? Muchos aspectos ocultos y que nuestra tarea primordial es emprender un trabajo para poder sacar de la misma vida entendimientos y conocimientos que nos permitan construirnos a nosotros mismos.
Entonces, podríamos decir que una visión madura de Tantra es describir fundamentalmente que lo que queremos hacer con nosotros mismos es, o sea, me voy a ir al concepto de la traducción de la palabra tantra como el tejedor. Sí, a mí me gusta mucho el significado de la palabra tantra como tejedor. Vuelvo un poco a este aspecto histórico. No se sabe muy bien si el Tantra nace como un deseo de volver a llevar todo el conocimiento védico a algo que no se quede ya solamente en códigos rígidos y sea algo que evoluciona, o si realmente el Tantra fue como algo que surge para oponerse un poco a esa rigidez que de repente ya apareció en el conocimiento védico, en donde se va ya quedando más en las reglas y las leyes que se tienen que seguir, ya sin cuestionamiento. Pero haya sido oposición o haya sido evolución, lo que podemos ver que nos dice el Tantra, todo aquello que se codificó y se rigidizó, ya no tiene tanto valor para nosotros, porque en realidad la tarea esencial del ser humano es, número uno, reconocernos como trascendentes, no como importantes. Sí, importancia es la que cree el ego, la que cree la mente del hemisferio izquierdo. Es cuando toda tu vida gira alrededor de lo que tú consideras que quieres, necesitas, mereces, debes conseguir, tienes derecho a que todo el mundo te lo dé. Sin embargo, cuando volteamos y decimos, no es necesariamente importancia personal, como diría Carlos Castaneda, sino trascendencia. Yo no estoy en la vida por casualidad. Y mi tarea en la vida es cada vez acercarme más a comprender cuál es esa fuerza suprema de la cual yo soy producto y de la cual cada uno de nosotros somos. Cómo cada uno de nosotros venimos a la vida y tenemos que regresar a descubrir ese origen que se va borrando, 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 y que desde que nacemos hacia nuestra vida adulta, vamos cada vez más olvidando nuestro ser esencial, nuestro ser originario. ¿Sí? Entonces, la tarea del ser humano no es ver a la vida como una, yo siempre uso esta metáfora y quizás me la han escuchado varias veces, no es ver a la vida como una mesa de buffet en la que decimos, a ver, ¿qué me sirvo? Me voy a servir más de esto y me voy a servir más de esto otro y voy a ponerme más en mi plato. Y vemos mucho, ¿no? Como en los buffets vemos a alguien llegar a la mesa con una torre de un plato que dice, es imposible que se lo coma. O sea, no se lo va a comer. El 80% de ese plato se va a desperdiciar. Pero tiende a ser una actitud que tenemos en la vida, la de decir, yo voy a tomar de la vida lo más que pueda en lugar de decir, bueno, sí quiero tomar, pero lo que yo voy a tomar van a ser los recursos para manifestar lo mejor de mí. Entonces, vean cómo aquí regreso un poco a lo que decía al principio. No se trata de renuncia por sí misma, no es de renunciar y de que ser un yogi tiene que ser alguien que se aleja completamente de lo material, sino más bien, ¿cuáles van a ser los recursos que pueden sacar a la luz esa parte dármica de quien yo soy en esta vida y que me permite dar lo mejor de mí, pero dar lo mejor de mí a partir de conectarme con ese ser supremo, con esa fuerza suprema, dándome cuenta que soy trascendente. Sí, nuevamente. Cuando vamos cada vez más olvidando eso, lo que va pasando es que nos vamos sintiendo seres materiales, percibimos a nuestra vida como circunstancial, es fácil caer en una frustración y en una depresión porque sentimos que la vida está cayendo y destruyéndose, ¿no? A lo mejor si miramos a nuestro alrededor y no sentimos que nosotros tenemos ningún rol que aportar. Y al contrario, cuando yo hago conexión conmigo mismo, conmigo misma, yo empiezo a
manifestar eso que es único para mí, eso que yo soy la única persona que puede dar. Y cuando yo tengo esa capacidad, yo entro en sintonía con la vida y soy alguien que construye lo que corresponde a mi lugar en esta existencia. Entonces, cuando yo recuerdo esta posibilidad de entrar en mi autenticidad, en mi naturaleza original, yo empiezo a realmente brillar. Y esto es algo que de lo cual también habla incluso Ayurveda, ¿sí? Ayurveda nos dice que cuando nosotros estamos conectados con nosotros mismos, cuando nosotros estamos en nuestra plena esencia y en nuestra, conservando nuestro ollas a fondo, en cierta manera lo que acontece es que también nos volvemos seres luminosos, pero luminosos de verdad. O sea, irradiamos luz, irradiamos esa capacidad de ver, de que se vea en nosotros esa luz presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, creo que entender dónde nosotros nos hemos ido desconectando. Reconocer, indagar de cierta manera, cómo fue aconteciendo esta desvinculación entre mi naturaleza original, que no podemos decir que 100% venimos a la vida en absoluta pureza, de acuerdo a la visión yógica. Nosotros también traemos samskaras y vasanas, considerando que se vea la vida como una vida en la que hay reencarnación, aunque podemos también pensar que esas samskaras o esos vasanas pueden ser herencias genéticas, ¿sí? Entonces, sí, ya venimos a la vida con ciertas impregnaciones que tienen que trabajarse, pero en realidad sí estamos en el momento más puro y más auténtico de nuestro ser cuando nosotros nacemos. Y esa autenticidad, básicamente, implica que nuestras emociones, que nuestro imaginario sensorial está en plenitud. Nosotros estamos completamente alertas con todos nuestros sentidos a todas las experiencias que percibimos y sentimos a nuestro alrededor. Y nos damos cuenta que lo fundamental que queremos de la vida es ser atendidos, ser escuchados, ser vistos, ser abrazados. Es una necesidad biológica. Es la necesidad biológica de que esto que estamos experimentando como sensaciones, como emociones, porque todavía no existe lenguaje, no tenemos un lenguaje, estamos comunicándonos a través de sentidos, sea resuelto. Sin embargo, no siempre sucede eso. Desafortunadamente, no siempre somos atendidos porque tenemos en nuestros padres historias probablemente de dolor, de toxicidad, de desconexión, de problemas para ellos mismos en su vinculación. Y va pasando que al no estar recibiendo lo que resuelve nuestras necesidades, vamos empezando a fragmentarnos. Y eventualmente no solamente, o sea, hacemos algo para pertenecer, que comprende esta adaptación a pesar de, ¿sí? A pesar de no estar recibiendo lo máximo, nosotros nos vamos a adaptar. Y esa adaptación va a implicar que cada vez más en mi adaptación voy generando más incongruencia y más desconexión. Una vez que entramos a la etapa verbal, lo que va a pasar es que se nos va a decir que tenemos que hacer cosas o dejar de hacer cosas o creer en algo o no creer en ciertas cosas que probablemente van a ser súper incongruentes, incluso incongruentes con su hacer, con el hacer de nuestros propios padres. Está el típico ejemplo, ¿no? De padres que te dicen, no fumes si están fumando, por ejemplo, o no bebas si están bebiendo, ¿no? O sea, es esta incongruencia que se empieza a instaurar entre esto es lo que siento y esto es lo que se me está diciendo.
Y en esa paradoja que se empieza a crear, vamos construyendo máscaras, vamos construyendo compensaciones, vamos construyendo adaptaciones no solo emocionales y mentales, sino corporales. Yo creo que si cada uno de nosotros volteamos a nuestros cuerpos, vamos a darnos cuenta que toda esa energía de vida que podría ser hacia la proactividad y hacia el bien de nuestro propio desarrollo, acaba desgastándose y acabamos a veces súper cansados teniendo que sostener, ¿sí? Es esta percepción de yo no soy suficiente, de yo no tengo lo que necesito tener, yo estoy en incongruencia entre lo que siento y percibo y entre lo que la vida me está ofreciendo o pidiendo. Ahí es donde empezamos a perder nuestra conexión, donde se vuelven más importantes las defensas que la manifestación de nuestro Dharma, ¿no? Y que cuando nosotros hemos perdido ese contacto con esa esencia, pues empezamos a dejar de brillar, ¿sí? Empezamos a dejar de tener el verdadero magnetismo que el ser humano está diseñado para tener en relación a la vida. Empezamos a dejar de poder atraer lo que la materia prima para crear lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, somos seres complejos, eso es una realidad. Podemos quedarnos sumamente atrapados en etapas de baja autoestima, en todas las experiencias que pudieran ser de una magnitud traumática enorme, en protegernos a nosotros mismos, en vivir dentro del territorio de la vergüenza, ¿no? Y que empezamos a perder coherencia con nosotros mismos. Esa es la clave. Ahora, ¿qué pasa? Hay una parte importante en la que podemos decir, esto que me está sucediendo es a nivel mental. Entonces lo tengo que resolver a nivel del cerebro. Y vemos cómo se desarrolla toda una medicina de resolución a partir de que lo que nos afecta o cómo estamos respondiendo a la vida, pues son esas respuestas que podemos llamar ansiedad, depresión, angustia, y pensar que el efecto químico es la problemática misma. Pero el efecto químico en realidad es la consecuencia de esta incongruencia de nuestra existencia y nuestros deseos. Entonces, si nosotros vamos a resolver a la vida desde ese querer aquietar en el cerebro las emociones o las sensaciones que nos duelen, no necesariamente eso nos está llevando a regresar a nosotros mismos. Y es extraño, ¿no? En esos momentos, cuando perdemos, cuando nos instauramos en esa imagen distorsionada de nosotros mismos, cada vez nos vamos alejando más de esa esencia que reconoce al poder supremo. Nos olvidamos, vuelvo a decir, nos olvidamos de nuestra trascendencia. Y vamos cada vez alejándonos más de creer que nuestra vida tiene un sentido, que nosotros somos esencias muchísimo más complejas que la esencia meramente material. Es muy interesante, pero no sé si conocen mitológicamente al personaje que es Nataraya, ¿sí? Nataraya es la figura danzante, ¿no? Que representa al yoga y que tiene unos brazos hacia arriba y otros hacia afuera y tiene una pierna levantada y otra que está poniendo. Y hay uno de sus pies está pisando a una figura. Y esa figura que está pisando es Maya, representa a Maya. Y Maya es una palabra que se suele traducir como ilusión, pero más que ilusión, el sentido de Maya o entre los sentidos que Maya puede tener es olvido.
O sea, Maya es una forma de olvido. Cuando estamos instalados en esta visión distorsionada de la realidad, básicamente lo que hemos hecho es olvidarnos de nuestra esencia. Y el camino de regreso no necesariamente es un camino que solamente podemos llegar a él a través de un hemisferio izquierdo. ¿Qué quiero decir con un hemisferio izquierdo? Y aquí voy a plantear un poquitito mi idea de lo que a veces creo que ha pasado en esta también visión de yoga que se ha ido sistematizando y que en esta sistematización del yoga hemos ido enamorándonos más y más y más y más de las formas y hemos ido perdiendo mucho más la posibilidad de reconocer cuál es la esencia de una práctica. Y esa esencia de una práctica, en realidad, comprende acceder a una verdad sensitiva de la realidad. Porque la verdad racional no nos saca. Entonces, cuando nuestra práctica es meramente la reproducción de posturas o de secuencias que yo me he ido aprendiendo y que las voy perfeccionando y que me siento súper orgullosísima de que ya las hago padrísimo, en ese momento casi podría decirse que es cuando yo estoy más lejos de tener contacto con la esencia de esa verdad sensitiva de la realidad. Para tener contacto con la verdad sensitiva de la realidad, necesito que el cuerpo, cuando entra en relación consigo mismo y entra en relación con la respiración, tenga la oportunidad de abrirse a qué es esa experiencia única y original que ese momento único y original le está presentando en la vida. Si mi esfuerzo está puesto en que la forma sea perfecta, ya no tengo la curiosidad y la energía puesta en lo que me está revelando como nuevo y único ese momento. Entonces, ¿qué implica eso, no? ¿Qué implica poder comprender que practicar o realizar una práctica de yoga que voy a ampliar como práctica de yoga todo el campo que implica el uso de la respiración, la reflexión, la contemplación, la práctica de movimiento, la meditación misma? Es todo un camino que me va conduciendo a que yo ponga en buen lugar a mi energía vital, a mi vigor, a eso que en Ayurveda se llama ojas. No sé si han oído esa palabra. Se escribe Ojas. Y la palabra ojas quiere decir la energía esencial del cuerpo, el fluido de la vida. Se puede traducir también como vigor o como néctar de la vida. Entonces, cuando hablo de, bueno, lo importante es que lo que yo estoy haciendo como práctica me lleve a una verdad sensitiva de la realidad, implica reconocer que lo más poderoso de mí y de mi búsqueda es cómo utilizo mi prana, ¿sí? ¿Cómo estamos utilizando nuestro prana? La intención verdadera, o más bien el objetivo verdadero de la práctica, es preservar ollas. Y preservar ollas quiere decir que yo voy a cuidar a dónde va mi mente. Esa es la clave. Algo un poco complejo en esta era contemporánea. Porque esta era contemporánea está especializada en estrategias de cautivación. Sabemos que todo lo que es la publicidad, las redes, tienen un estudio profundo de cómo cautivarnos y en qué orden. Se hace un estudio deliberado del ser humano para poder ver por dónde se nos cautiva, para que todos nuestros sentidos se vayan dispersando
y vayamos llevando nuestra energía hacia el exterior. Entonces, vuelvo un poco a lo que decía al principio. No se trata de qué quito, se trata de cómo cultivo prana, cómo cultivo la energía y la fuerza vital para hacer de mi vida algo que tenga todo este jugo, este néctar, que me deja que yo utilice mi prana y mi fuerza para realmente vivir en plenitud y no permitir que todo el tiempo el exterior lleve mi atención hacia afuera. ¿No? Entonces, cuando nosotros cuidamos a nuestra naturaleza de esta cautivación externa, no quiere decir que todo el tiempo tenemos que cortar nuestros nexos con el exterior, pero tenemos que cuidarnos de upada. Upada es el poder de la cautivación. Y tenemos que utilizar más bien upaya, que es una disciplina y un método para regresar la energía hacia el interior de nosotros. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que, primero que nada, volver a reconocer que nuestra naturaleza esencial es mucho más expandida que aquella que nos va convenciendo la mente que tenemos en la medida en que vamos perdiendo nuestra conexión con nosotros mismos. Como decía, un poco esta incongruencia que va gestándose a lo largo de nuestra vida en la que nos olvidamos de nuestra esencia y estamos constantemente resolviendo cumplir con lo que se espera de nosotros, con la educación que se nos ha dado y con las incongruencias que ya ni siquiera vemos que estamos haciendo. Sin embargo, cuando yo empiezo a tener una práctica personal, cuando decido tener una sadhana, ¿sí? Cuando decido tener una sadhana, lo que estoy haciendo es decir, dado que mi vida es trascendente, no hay nada de lo que yo haga que sea casual o que no tenga importancia. Todo lo que digo, pienso, la forma en la que actúo, tiene un impacto. Entonces, cuanto más utilice mi propia energía y mi propio prana para prestar atención a lo que soy, a lo que hago, a lo que digo, voy cada vez acercándome más a esa esencia de mí mismo. Y voy a regresar a esto que acabo de mencionar. ¿Qué quiero decir con una verdad sensitiva? Si yo, el sentido de mi práctica es darme cuenta de lo que siento y utilizo todas las estrategias del sentir para conectarme conmigo mismo, voy a ir poco a poco silenciando a esa fuerza que tiene la mente para dispersarnos y para irnos haciendo creer miles de cosas de nosotros mismos. ¿Y cómo se hace eso? En cierta forma, bueno, creo que eso sería lo importante, ¿no? Poder decir, bueno, nos está ofreciendo la tradición yógica que nos conozcamos a nosotros mismos. Partamos de ese punto, ¿no? El punto de partida es, me conozco, conozco mi esencia, regreso a mi autenticidad o a mi fuerza original. Ese es el objetivo. Tengo los recursos de reconocer que lo más importante de mi vida es el uso de mi prana en mi propia vida. Cuando yo pongo al prana al servicio de mi vida, voy a cuidar mi energía, voy a cuidar a Ollas para que Ollas cumpla con mantener a todo mi sistema fisiológico, emocional y energético en un estado de sincronía, de armonía. Cuando yo me voy perdiendo, regreso a este poder de la cautivación, me voy perdiendo en esos deseos que se me van cada vez haciendo más grandes y más poderosos, lo que vamos a ver es que nuestra naturaleza mental, que se vuelve así súper pavloviana, no sé si se acuerdan de Pavlov, me va volviendo una persona que responde todo el tiempo a estímulos,
a cosas externas que me están cautivando. Pero cuando yo reconozco que a donde vaya mi atención, va mi prana. Y a donde vaya mi prana, va mi propia respiración. Así que cuando yo dejo que toda la energía de mí mismo se vaya hacia afuera, toda la energía que yo cultivo se vaya hacia afuera, empiezo a perder el prana. Empiezo a poner al prana al servicio de lo externo. Y lo interesante es que dentro de mí sí queda mucha energía. Yo creo que ustedes mismos la pueden reconocer. Esa energía de la hiperactividad. ¿Sí? Cuando el prana se fue para afuera, desperdicié el prana que podría haber generado a partir de mi vida, de mi práctica, de mi alimentación. Se queda dentro de mí un nivel de energético de mucha intensidad, pero muy destructivo. O sea, es decir, tenemos dos maneras de vivir la fuerza del aire, porque es la fuerza del aire. O es la utilización del prana como energía constructora, o la utilización de vata, que es aire también, como energía que nos dispersa. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, una, reconocer que mi vida es trascendente. Que a más genere yo acciones y actos y prácticas que me lleven y me regresen a recordar que mi vida es trascendental. Quiere decir que yo voy a poner toda la energía y toda la intención en ese recordatorio, en ese salir del aspecto de Maya que acabo de mencionar, que es el olvidarme de esa trascendencia de mí mismo. Saber que está en mis manos utilizar mi intención y mi atención para regresarla la energía que calma, la energía que nutre a ollas. Cuando yo nutro a ollas, cuando nutro esa fuerza vital en mí, lo que va a pasar es que va a empezar a ver en mí más claridad para el orden, para la secuencia, sí, para poder llevar la respiración, el contacto con la comida, la meditación, el poder de la contemplación, a que en mi ser haya calma, a que mi mente esté en calma. Por eso digo, si yo tomo el camino de, mi mente no está calmada, ¿qué hago? Pues voy a tomarme algo para que se me calme. Yo no estoy yendo al origen de cómo perdí la calma. Y en realidad la calma la perdí en el momento en que llevé mi prana hacia afuera. Lo desgasté. Y en el lugar de ese prana empieza a habitar vata. Sí, que vata es, sí, también la fuerza del aire, pero una fuerza dispersadora. Sí, esa fuerza dispersadora de vata se va casi siempre a nuestras extremidades. Sí, algo que hace vata muy interesante es que se va al habla, a se va a los brazos y a las manos queriendo tener todo lo que está a su alrededor a su alcance y empieza a poner la fuerza de la organización interna al servicio de lo externo, a lo exógeno, ¿sí? Y empezamos a perder equilibrio, equilibrio mental, equilibrio a nivel salud, equilibrio en lo que pensamos y cómo concebimos las cosas. Entonces, ¿qué representa una práctica? Me vuelvo a regresar a Tantra. ¿Por qué la palabra Tantra nos está diciendo? Tantra es el tejedor, el tejido, ¿sí? ¿Sí? Y la relación entre ambos. Nos está diciendo, tu tarea fundamental es tejerte a ti mismo. De hecho, hay una palabra que nace en el Tantra que es Svatantra. Es yo me tejo a mí mismo, ¿sí? Me voy a tejer a mí mismo. Incluso hay una palabra que se asocia con la palabra Tantra
que es Tanu, y Tanu quiere decir cuerpo. Entonces, quiere decir que el cuerpo está producido a través del prana. Así que cuando yo tomo el conocimiento de tejerme a mí mismo, la materia prima para tejerme a mí mismo, que es a mí misma, es cómo uso la fuerza del prana para la interiorización y no para la exteriorización. Obviamente, puedo por momentos ir hacia afuera, pero tener siempre muy claro cómo volver a regresar hacia mí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me tejo a mí mismo, cuando hago este svatantra, yo me acabo volviendo en un ser que es autodependiente. Sí que puede empezar a tener más claridad para saber qué piensa, para comunicarlo correctamente, para saber retirarse de las circunstancias donde no tiene por qué pelear por su creencia, simplemente este soy yo, esta soy yo, ¿sí? Y empiezas a crear todo este templete de una persona que se está constantemente forjando a sí misma. ¿Sí? Aquí me gustaría quizás, a lo mejor que tengan la oportunidad de que si quieren participemos un poquito para que si hay preguntas, hay dudas, voy a volver a, voy a abrir y si les doy, por favor, la oportunidad de que si alguien quiere compartir, quiere preguntar, quiere decirme no te he entendido nada. Me quedé pensando, Rose, justo en esta idea de Svatantra, de cuando parece ser que esa voz, ¿no? Esa cosa que nos tejemos a nosotras mismas, eh, por pensar en la idea de voz sea una cosa que tenga que ver con la mente, pero lo que entiendo no es con la mente, ¿no? Es con una identificación de los sentidos. Exactamente. Sí, porque la narrativa de la mente por sí misma solita no quiere decir que no necesitamos el proceso del pensamiento, pero si solamente le damos cauce al proceso del pensamiento, el pensamiento se hace historias. Y algo que tenemos muy claro, tu historia no resuelve tus circunstancias. Si tú puedes tener una narrativa extraordinaria de tu historia ya prácticamente novelada y lista para publicación, y no necesariamente por eso has podido resolver lo que sensorial y emocionalmente tu historia causó, ¿no? O ha causado a lo largo de tu vida. Por eso digo, el camino de regreso es cómo despierto la verdad sensitiva. Porque a través de la verdad sensitiva, a través de volver a usar esta energía del prana, este anhelo de armonizar ollas en mi ser, esta capacidad de darme cuenta cuando mi energía se fue dispersando hacia afuera, cuando la energía se fue exógena así, hacia el exterior y yo ya adentro me quedé vacío de prana, en cierta forma, pero el vacío que deja el prana se va llenando con vata. Y ese vata parecería que es lo mismo, pero no es. Es una energía dispersa, desgastante, agobiante, que me va creando más narrativa hacia mi mente de mi historia y de por qué yo estoy así y cómo estoy viviendo de esta manera. Y entonces no tengo ya una fuerza vital real, tengo una energía dispersa. Pero ¿cómo regreso ahí? Yo creo que no regresamos por el pensamiento. La verdad es que sabemos bien que el pensamiento nos suele llevar a círculos viciosos constantes. Nos volvemos a contar lo mismo. O sea, si tuviéramos la posibilidad de que algún instrumento externo pudiera revelarnos
qué es lo que pensamos todo el día, sería aterrador, porque nos daríamos cuenta que estamos pensando lo mismo una y otra vez. Nos volvemos a contar la Le- historia. Qué maldita esta persona que me ha hecho Yo, esto. yo, Sí. yo quiero decir, preguntar, Habla este, tú, Anita, porque si no, no veo quién me va a hablar. yo, Listo. yo, sí, Sí, sí se tú escucha nada más. bien. Sí, perfecto. Se escucha bien. Entonces, cuando dices, estamos dispersos y estamos en bata, ¿cómo regresar ahí? Pues a lo mejor si las que tenemos algunas herramientas, podríamos decir, voy a poner una distancia, por ejemplo, de la persona que dices, me irrita, ¿no? O sea, esa distancia entre la toxicidad y para no, ¿cómo regresar? Es como que todo el día estamos en bata o en pita o ya cuando vamos a dormir estamos drenados, estamos cansados, no sé por qué estoy tan cansada. Y en ese momento es cuando dices, bueno, pues vuelvo al sadhana, ¿no? Como dices tú, cuando yo y repercute en otras personas, y luego te viene esa energía dispersa, ¿no? O sea, como, ¿qué está pasando? O sea, bueno, o sea, vuelve a lo mismo. Entonces yo pienso que yo en este momento estoy poniendo la distancia con una persona o dos o tres, pero yo me he sentido muy bien. Me he sentido muy bien y cuando me sucede eso, como apago cosas en el celular, o sea, me salgo de grupos, hago cosas así, como para regresar. Y ya cuando me siento bien, pero luego encuentro una respuesta de decir, no, se alejó. Pero ve, todo ¿Cómo? esto que tú estás narrando tiende a ser una narrativa de una estrategia mental. Ah, Entonces, lo que ok. yo estoy planteando es que las estrategias mentales parecieran funcionar, pero con frecuencia nos vuelven a regresar al círculo vicioso. Por Sí, eso, cuando nosotros dimensionamos hoy en día qué es yoga, la verdad, a mí me da lo mismo si te paras de cabeza extraordinariamente o si haces 108 drop backs. No sí, necesariamente eso está resolviendo que tú te hayas conectado con otra dimensión de utilizar tu energía interna, dejando a la mente un poquitito al lado, ¿sí? Entonces, sí es bueno, pero lo que nos pasa es que cualquier adicción que conocemos y que todos tenemos, sabemos que es bastante difícil dejarla de lado con decretos, diciendo, no, pues ya, yo ya voy a dejar de hacer esto, ¿no? Y de repente te das la vuelta y dices, híjole, ya lo estoy volviendo a hacer. Ya estoy ahí. O sea, ¿quién sabe cómo lo hice para volver a llegar al caminito donde eso que yo hago lo estoy haciendo otra vez? Entonces, lo que realmente te plantea la visión de Tantra y te plantea la visión de esta conservación de la energía de ollas, es decir, empieza no necesariamente a usar a los decretos mentales para lograr las cosas. Empieza a utilizar la fuerza vital, la fuerza energética interna de los sentidos para poder a través de ese uso de los sentidos de una manera distinta, crear condiciones de experiencias sensoriales. ¿Sí? A veces lo hemos explorado en las clases, si se acuerdan, ¿no? Es como voy cada vez más, y vamos a cerrar con una meditación que les pueda permitir tener un contacto con esta propuesta que estoy haciendo, es cómo empiezo a utilizar los recursos de cómo la fuerza vital que está alrededor de mí la puedo traer hacia el interior y utilizarla como fuerza. Aquí es importante pasar a un territorio que nos va a hacer entender un poco más esto. La visión de Tantra, otra de las grandes propuestas de la visión de Tantra, es que hay un poder de la fuerza vital que está pulsando no solo dentro de nosotros, sino alrededor de nosotros. O sea, la vida está plena de la Shakti. Yo creo que ese es el gran tesoro
que nos ofrece esta comprensión que nos hace el Tantra. No, como mencioné al principio, no se trata de renunciar solamente a lo que ya no quiero hacer. No suele ser muy exitoso. Lo reconozco desde mí misma. Estar diciendo, ya no voy a hacer esto, es bastante complejo. Pero es decir, ok, voy a cuidar a mis sentidos y voy a reconocer que hay un campo energético que es la Shakti y que esa Shakti, esa fuerza vital, es o sea, un potencial constante que está ahí a mi disposición. Ahora, ¿cómo lo traigo hacia mí? ¿Cómo hago que yo pueda acumular esa energía que es el potencial creador que la misma vida ofrece? Sabemos que todo en la vida surge por ese potencial creador. Lo vemos en los movimientos de los océanos, los movimientos de las nubes, los vemos en la forma en que crecen las plantas, ¿no? O sea, vemos que hay algo que no es un comando intelectual, no lo es. Nadie le tiene que decir al mar, oye, mira, tú hazme caso. Ahora, las próximas 10 olas, por favor, las mandas hacia afuera bajo estos preceptos que yo te voy a... Hay una inteligencia innata. Hay algo así como una organización plena, que esa organización está subyacente, está por debajo de la vida misma, de lo que aparentemente vemos como vida. O sea, nosotros vemos esa vida en su manifestación, pero lo que no tenemos acceso a ver es cuál fue esa fuerza de ebullición que es la creación misma. Entonces, poner mi prana en el centro, llevarlo de regreso a mí, cultivarlo a través de mis actividades cotidianas, es ir generando toda una fuente de equilibrio, de claridad, de armonía, de serenidad. ¿Sí? De serenidad. Entonces, cuando yo voy cultivando estas cualidades, esto que tú estás diciendo, Norma, puede entonces ya venir el decreto de voy a entrar en calma. Ahorita ya terminó el día, ahora, pero para que yo logre decir eso, yo tengo que haber cultivado la serenidad. ¿Sí? Hay una plática de un maestro que yo admiro mucho que se llama Robert Svoboda. No sé si alguien lo conoce, pero si no lo conocen, búsquelo porque todo lo que dice Robert Svoboda es fascinante. Dice, lo peor que puedes hacer es explotar en los momentos de ira. ¿Cómo? Pues precisamente es en los momentos en que exploto, ¿no? Pero lo dice tan gracioso como decir, si en ese momento de veras puedes llegar a darte cuenta del punto de centro que tú tienes, dejas que las circunstancias se den y tú no te permites que la explosión sea la reacción. Y muy graciosamente dice, explota en otro momento, no ahí. No explotes en la crisis, en medio de la crisis. Entonces me parece paradójico, pero a la vez es muy sabio lo que está diciendo, ¿no? Pero para que yo pueda lograr eso, es como cualquier otra habilidad que tú quieras desarrollar en la vida. Es yo voy a, ay, es que hay una palabra en inglés que a mí me gusta, que es como harness. ¿Alguien sabe cómo traducirla? Es como cuando tomo las riendas de un caballo. ¿Cómo se podría decir esa palabra? Como anclarse, ¿Cómo qué? anclarse o Y sujetarse. más que hacer es como tomarla y llevar la energía, como dirigirla. O sea, es un poco lo que haces con un caballo. Tomas las riendas, pero no la frenas nada más, sino vas a dirigir la energía, ¿no? O Entonces, domarla, ¿eh? domarla. Pero domar me choca la palabra domar, Es más fuerte. porque es como muy fuerte, es como yo sobre ti. Sí, y Pues la otra lo palabra es, traducen como aprovechar. ajá, aprovechar, puede ser. Aprovechar, subirte como en la ola, por llamarlo de otra manera. Es subirte en la ola de la energía,
¿no? Y empezar a cultivar esa energía para que tú vayas teniendo cada vez más esa energía que llevas hacia el interior, guiar, dirigir, sí, exactamente, ¿no? Es toda esa capacidad de que no es yo sobre las circunstancias, sino yo con las circunstancias. Ese sería un poco más el camino que estamos buscando, ¿no? Sí. Yo Sí, siento como que es una cuestión como muy sutil. O sea, no es que se diga, sino se siente, sí. básicamente. Son cosas como que vas sintiendo en el día a día, ¿no? Que de pronto dices, sentí algo aquí. Porque también a veces un poco esta cuestión como de lo somático, ¿no? Que yo tengo contacto también con otras fuentes somáticas, ¿no? A mí a veces como que esta onda como de estar siempre como en la calma y la paz, ¿no? Y que el ruido exterior no me afecta, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Como que a veces siento como, ¿cuál es el límite con eso? ¿No? O sea, ¿qué tanta serenidad yo realmente tengo que tener permanentemente? Es imposible, ¿no? No, El otro sería día, el otro día falsa. mis sobrinos me decían, es que mi mamá siempre está en el mood de la paz. Dije, no, pues no, es que yo le decía, es que esto es como imposible. No siempre se puede estar todo el tiempo en ese mood. Yo te lo pregunto, o sea, como que también es como respetar un poco nuestra esencia, porque puede ser que yo sea un poco intensa, ¿no? Pero como la cuestión es cómo autorregulo eso, ¿no? Como para encontrar ese punto de equilibrio y no estar siempre en la paz y en el zen, no sé, es como algo así. Mira, aquí vuelvo a regresarme al concepto de ollas, que me parece bien importante, como un orden en el cual la energía vital, ¿sí? La fuerza vital, como esa esencia profunda del ser, está como en una condición de equilibrio. Entonces, nosotros, o sea, si lo percibes desde una visión más ayurvédica, tu tarea no es calmarte, no es calmarte, Ok, es traer la fuerza del prana al interior para que sea centrada y trabaje más a favor del sistema nervioso central. Sí, entonces, si está trabajando a favor del sistema nervioso central, no es que lo va a dominar, va a entrar en sintonía con el sistema nervioso central. Cuando se pierde ese prana, o no lo has cultivado, o no te estás dedicando a cultivar ese prana, lo que queda en el espacio interno es esto que llamo vata. Vata visto como el desorden de una fuerza, de una energía que se va hacia el exterior, se va hacia las extremidades. ¿Sí? En lugar de ejercer su poder desde el centro. Y esa energía que se va hacia afuera va creando desgaste. Desgaste fisiológico, biológico, energético, emocional, mental. ¿Sí? Ahora, cuando tú estás en el centro, porque está esa fuerza que podemos llamar este prana bien colocado, ese prana que te pone en contacto con el néctar de tu existencia, no necesariamente siempre estás calmada. Calmada en ese sentido de calma. A veces necesitas poner unos límites con una fuerza contundente o decirle a alguien, aléjate de aquí en este momento. Y esa es la acción correcta de un buen prana, no la calma pachuli, ¿sí? Sino no esa calma ficticia, porque esa calma ficticia es una calma que en realidad nació, pues de que, mira, se ve más bonito que esté yo calmadita, ¿no? Y no es auténtica, ¿sí? Sí, Victoria. Bueno, volvemos a decir que esa calma ficticia es una proyección de la mente, Ujú. no es una experiencia vivida desde el centro.
Y hablando de Kundalini Yoga, que es el Tantra por excelencia, trabajamos primero con la resistencia. No sé aquí en dónde entraría, pero las resistencias, digamos que la energía Shakti o la Kundalini es un flujo constante de energía que está nadando por todas las células, por todo el cuerpo, ¿no? Y tú con las prácticas puedes manejarla y llevarla a donde tú quieres en el cuerpo, así es Kundalini. Pero hay resistencias de las educaciones, de los procesos, de las corazas musculares, donde ya ahí ya no está pasando esta Shakti. Entonces, justo en Kundalini lo que trabajamos es el ejercicio repetitivo con la respiración, la respiración y el movimiento constante en unas, y la mente bien enfocada hace que la mente entre en un trance. Entonces el trance permite superar que la mente no esté interviniendo en el proceso del flujo y entonces disuelves la resistencia. Interesante descripción. Entonces, la resistencia, básicamente el yoga, el Kundalini es una práctica que trabaja con las resistencias. Primero con el cuerpo, por supuesto, porque es el primer elemento concreto que tenemos, pero al disolver la resistencia física, también estás resolviendo la resistencia mental, porque mente y cuerpo son idénticamente funcionales. Entonces, cuando hablabas tú de que estamos pensando en el mismo rollo que es circundante, circundante, en Kundalini hablamos de que el hábito es cerrado. Cuando trabajas con la energía, disuelves ese círculo vicioso que es simplemente un hábito de pensamiento, lo disuelves y entonces creas otros. Claro. Por eso la sadhana es tan importante en Kundalini, hacerla diario, 40 días, así, porque es la manera, Incluso hay esas propuestas de estrategias, ¿no? son Que las estrategias, son exacto. estrategias que propone Kundalini y que finalmente, así como esas estrategias utilizadas bien y sin caer nuevamente en lo que se puede convertir en algo anquilosado, pueden tener la posibilidad de romper esos condicionamientos. O sea, el sentido esencial de lo que estás diciendo, Victoria, es cómo descubrir aquello que como estrategia, llámela como la quieras llamar, o sea, sin colocarla ni acá, ni allá, ni en esta escuela, ni en la otra, o sea, esa estrategia cotidiana que el ser humano tiene para utilizar a la sensación, la sensibilidad, el contacto con uno mismo y con esa energía que está construyéndose constantemente para la Tejiéndose. presencia pura. Exactamente. O sea, puede ser con una estrategia que nos propone una escuela, con otra que te propone la otra. Lo importante es, ¿estoy accediendo a la verdad sensitiva de mi ser? Esa es la pregunta central Es la gran- del yoga, sí, exacto. definitivo. Estoy Y es muy accediendo fácil, a exacto, creo para yo, que con Hatha Yoga, como se ha estructurado en lo bonito de la postura, se ha salido de esta esencia de la que dices, ¿no? Kundalini no busca la perfección de la postura, sino sí, pero a la busca vez, si tú lo ves moverse. cuando hablas de los sistemas, yo Sí, diría bueno, que como sistemas todos son fallidos. sí, Todos. tienes, sí, O toda sea, la yo razón. ya no podría dividir al yoga entre Hatha, Ashtanga, Iyengar, Kundalini, porque me gustaría como traerlo más atrás, A la quitarle esencia. todo, exacto, quitarle todos los títulos y las estrategias específicas sin negar que existen, pero reconocer, a ver, ¿cuál es este yoga de mi vida? ¿Cómo se llama esta práctica? Así vamos sí, ¿Qué es el yoga para la vida, no? Entonces, el yoga para la vida comprende qué es lo que yo constantemente tengo de recursos, el recurso mismo de la fuerza de la vida, de la Shakti de la vida, para cultivar esa presencia, para desde esa presencia anclar mi intención
¿sí? Y en esa intención que yo voy anclando cotidianamente, me salga del hábito, ¿no? Esa es la clave. ¿Cómo me salgo de lo habitual? ¿Cómo me salgo de la tendencia constante de la mente que su deseo fundamental es, a ver, tú dame lo que me estás dando y yo me ocupo de ver en qué cajoncito pertenece, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo ya lo coloco en un cajón, empiezo a comparar mi cajón con tu cajón y con el de ella. Y empezamos a decir, no, 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 mi cajón es muchísimo más mono. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Que el tuyo no sirve, el mío sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo ir un poco más allá de esa tendencia de la mente a querer apropiarse y nombrar y poder habitar más en la pulsión misma de la Claro, creación, ¿no? totalmente de acuerdo. Solo hablaba desde mi Sí. lugar de experiencia Claro, de desde donde tú has adquirido este acercamiento a esa presencia, ¿no? Que es porque en valioso. lo tántrico, en Kundalini, estás súper presente, estás constantemente haciendo un ejercicio, moviendo la energía que estaba resistente a moverse, se delibera y entonces empiezas a fluirla con el trabajo de la mente, ¿no? Empiezas a tejerte a Sí, través del movimiento de esa y, pulsión que lograste. y creo que por eso también hemos visto que se ha ido entretejiendo con el lenguaje de yoga, el lenguaje somático. O Sí, sea, el claro, claro. somático que no necesariamente es ajeno al yoga, pero parecería como que el lenguaje de lo somático nos ha venido a decir, a ver, espérate, acuérdate. Acuérdate de lo que se trata, ¿no? De lo que se trata es que tú abraces, ¿no? Primero que nada, abraces y te aceptes a ti. Esto es importantísimo. Sin ese abrazo de ti mismo, es difícil emprender un camino que no tenga por primer precepto una energía compasiva, una energía amorosa hacia tu esencia, no hacia tus rollos. No nos confundamos. O sea, implemento la energía amorosa y compasiva hacia mi esencia y entonces empiezo a girar la mirada hacia el interior, abrazo la vida que existe en mí. No solo me abrazo a mí con mis creencias, sino que abrazo esa esencia que existe en mí y me doy cuenta que todo el tiempo la vida se convierte como en un sendero de aprendiz, que eso es lo lindo. Es cuando dices, a ver, aquí, ¿para qué estoy? A ver, en este momento, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Por qué se me está presentando esta agresión o este juicio o esta evaluación que el otro está haciendo de mí o esta percepción que tuvo equivocada de lo que yo dije, ¿no? O sea, ahí es donde empiezo a tener como esta posibilidad de decir, ¿y qué hay acá? En este momento y en este momento, ¿cómo traigo esa fuerza de la vida para entretejerla con la experiencia que estoy viviendo, ¿no? Entonces, recordemos algo fundamental. Hagas el yoga que hagas. Hasta si haces un yoga que no tiene nombre, que sería fantástico, porque aparte se volvió como un mundo de muchísimos yogas, ¿no? Todavía a nadie se le ha ocurrido hacer el yoga de Louis Vuitton, de Ferragamo, ¿no? O sea, porque es como de marca, ¿no? Todos los nombres que se le da, cada quien le da el nombre que se le ocurre así. Y cómo poderle quitar todo eso, ¿no? Esto, incluso ahorita cuando tú decías Hatha Yoga, también Hatha Yoga es una descripción desfigurada de lo que realmente es Hatha Yoga. Porque Exacto. Hatha Yoga es Hatha y es la unión de las dos fuerzas receptora y dadora de Ida y de Pingala, ¿no? Y en cierta manera es un yoga kundalini, Hatha Yoga. O sea, no el Hatha Yoga que dicen que hacen allá afuera,
¿no? Y ese, sí, sí, exacto, exacto. Las posturas que son así, las posturas que son asado, sino Hatha Yoga es mi interés de poner las dos fuerzas que se oponen en la vida en sintonía para que balanceándose la fuerza dadora y la fuerza receptora pueda entrar en el núcleo central, en Sushumna, y ahí fluya esa claridad de la que estabas hablando hace un momento que se me hace fascinante. Ahí se rompan como las barreras que queremos romper, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hoy tenemos muy lindas palabras que se han agregado al lenguaje sensorial somático, que es la interocepción, la intracepción y la propiocepción. Y se consideran hoy por hoy eh, nuevos sentidos. O sea, no nuevos, sino que se ha detectado que también tenemos esos sentidos. Entonces, cuando yo empiezo a poner al servicio de mi constante relación con la vida, a esos 5 sentidos que reconocemos, más estos sentidos sensoriales totales que incluso, es que para mí es muy bonito que se van descubriendo nuevas cosas en la ciencia y las nuevas cosas en la ciencia que se van descubriendo van teniendo coherencia y congruencia con lo que nos han enseñado las tradiciones ancestrales. Y entonces vemos, pero esto lo decían de esta manera y ahora se dice de esta manera, pero en realidad esta sabiduría la tenía el ser humano de siempre. Esta sabiduría la tenía. Lo que pasa es que se le están dando nuevos nombres, se están develando nuevos conocimientos, pero son nuevos conocimientos que eran antiguos también. Ahí estaban. Entonces, esa idea de interocepción, para mí, por ejemplo, que es una palabra que me fascina, es que el yoga siempre ha propuesto que la tarea fundamental es cultivar la interocepción. ¿Qué es la interocepción? Es llevar la experiencia de lo que siento a, vamos a hacerlo más científico, al área de la ínsula en el cerebro, ese frijolito que está aquí en el medio del cerebro, y que esa área del cerebro diga, me estoy enterando de lo que estás sintiendo, pero con toda la sutileza de lo que estás sintiendo, con todos los detalles de lo que sientes. No nada más me entero como, ay, se siente rete mal, o se siente bien, pero no, o sea, pero ¿cuál es el mapa completo de lo que estoy sintiendo? Entonces, cuando ese mapa de lo que estoy sintiendo se amplifica, mi capacidad de responder a ese mapa se vuelve multifacética. O sea, abro una mirada periférica y esa mirada periférica me dice, a ver, espérate, aquí tienes tu mapa sensorial. Por lo tanto, aquí tienes toda la posibilidad de respuestas que puedes dar. Ahora, ¿cómo elijo la que doy? La voy a volver a sentir. ¿Sí? En lugar de que, a ver, yo ya sé que cada vez que me dicen A, yo digo B. O cada vez que me hacen sentir de esta manera, yo contesto de esta manera. No. O sea, al abrirme a esta interocepción, lo que me pasa es, primero que nada, me entero de todos los matices de lo que estoy sintiendo. No nada más el matiz de, es que a mí todo el mundo me trata muy mal. A mí todo el mundo me desprecia. Sino que me entero de esos matices de qué está atrás de todo eso que creo que siento, que creo que es como me tratan, ¿no? Y entonces, en ese momento que me doy cuenta de muchos más matices, de muchas más capas de mi sensorialidad, también a mí se me abre un panorama mucho más multifacético de ¿y cómo respondo a esto? ¿Cómo lo transformo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, entonces por eso para mí el camino no son exactamente técnicas, son estrategias.
me gusta mucho más la idea de pensar en términos de estrategias, porque cuando empezamos a tener esta visión de estrategias, lo que tiene de versátil la estrategia es que no es que siempre aplico exactamente lo mismo. Si pensáramos en términos de geometría sagrada, que también es un territorio que a mí me apasiona, podríamos decir que nuestro núcleo central, el de cada uno de nosotros, eso que en su momento a nivel embriológico también fue el notocordio, ¿sí? Que lo puedes describir en distintas tradiciones con distintos nombres, pero si lo vemos a nivel embriológico, es un núcleo central que nosotros tenemos. Si tú haces esta forma con tu mano, unes dedo índice y dedo pulgar, el grosor de tu línea luminosa interna, desde aquí, sí, es más fácil ponerlo al revés, es único. No tenemos el mismo tamaño. Cada quien tiene el suyo, ¿sí? Y si pensáramos en cómo es mi ubicación en esta geometría, donde va a expandirse el toroide de mi electromagnetismo, es única para mí. Es como yo voy a tener una inclinación única y específica de este núcleo central que soy yo, ¿sí? Entonces, por eso digo, estrategias es reconocer todas las herramientas que yo tengo para entrar en esa sintonía, en ese lugar donde la frecuencia de quien yo soy, ahí resuena, que cuando está en otro lugar no resuena, ¿no? Entonces, ¿cómo cultivo ese arte de entrar ahí? Entonces, me gustaría un poquito, no sé si alguien más tiene algún comentario, me encantará, me fascina que sean participativas e integradoras las conversaciones. Puede ser desde no te entendí nada, ¿de qué hablas? Yo hablaría un poco de esta presencia, ¿no? Que dices para anclar esa intención de transformación. Y, y estaba pensando en el papel de la imaginación, Rose, ¿no? Es, es la clave de conectar con la Shakti, Exacto. 100%. Entonces, porque los sentidos como tal, ¿no? La lectura de eso para no pasar por el, digamos, el mental habitual, tiene que ser a través de la imaginación. 100%. Y se está perdiendo mucho por algo muy fuerte, porque nos están dando todo digerido. Porque constantemente recibimos información, 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 y no nos da tiempo muchas veces de procesarla. Entonces, cuando no tenemos tiempo ni utilizamos nuestra intención para el procesamiento, lo que hacemos es pensamos. Bueno, pensamos. Es un decir, pero usamos más el pensamiento. Y vuelvo a decir, el pensamiento, otra vez mucho más hemisferio izquierdo, es el que dice, ya entendí lo que estás diciendo, incluso antes de que termines de hablar. Déjame llevarlo a mi cajoncito, ¿sí? Pero todas las estrategias de la imaginería y de la imaginación que estás diciendo, Clarisa, requieren que yo expanda el pensamiento y lo convierta en contemplación. Y yo creo que entienden la diferencia entre pensar y contemplar. ¿Sí? Sí, contemplar es como que abro el espectro de lo que está aconteciendo y me vuelvo a dar la oportunidad de ver mucho más que aquello que ya quise sintetizar y llevar a un cajoncito. Entonces, una buena estrategia para utilizar la imaginación es contemplar. Es utilizar el poder de la contemplación. Que la contemplación es una cualidad que tiene mucho también este aspecto de
¿De veras? ¿Y será así? Bueno, y si sí, y si no, y si, ¿me entiendes? Si empiezas como a darte como mucho espacio para que haya como muchas oportunidades de que haya ahí una química de lo que estás escuchando y no algo que lo quieres anclar inmediatamente. Así que qué lindo que trajiste esta idea. ¿Alguien más por ahí que tenga alguna inquietud? Mucha curiosidad, me gusta. Sí, no se te escucha. Abre tu micrófono. Sí, la Ahí curiosidad estoy. es importantísima. ¿Ya me escuchan? Ya que lo estás diciendo antes de que hable Sandra, yo utilizo mucho en las prácticas de vitalidad somática el que el elemento fundamental de la práctica no es lo que te sabes, sino la curiosidad que te da cómo te estás moviendo. Y entonces esa curiosidad hace que uses tu peso de distintas formas y lo traslades de distintas maneras para que se te esté revelando como la novedad de la experiencia y vaya informando más y más. Así que me encantó eso que decías. Perdón que te detuve, Sandra. Por favor. Ah, no, no, no. Bueno, hola, saludos a todos. Pues yo soy nueva en todo esto, pero lo que me encantó que dijiste es no te cases como con algo en específico, ¿no? Porque a veces uno escucha muchas cosas de vente por esta corriente, no, este es mejor, y finalmente todos van a lo mismo, a que seas un mejor ser humano. Entonces, Sí, todos pueden ir a lo mismo y a lo mejor no todos llegan o a lo mejor ninguno. de diferente Porque al final de manera. Sí, claro. que hace llegar es cómo tú te relacionas con cada cosa. Sí, sí. Finalmente, eso también es bien importante. Sí, Pero ese es bueno, un la poco idea de no casarte con una idea y no entiendo otras, ¿no? Ese era el punto y pues gracias. sí, además, como que yo creo que también estamos entrando en una era muy interesante, en donde se está como nulificando mucho la fuerza vertical y se está empezando a abrir la horizontalidad en cuanto a la vida. Entonces vamos a darnos cuenta que ya no nos van a servir mucho los líderes. No nos va a servir mucho la enseñanza que viene de, ¡ay, mira nada más ese maestro, esa maestra tan... ¿No? Porque lo que cada maestro tiene que darte es algo en donde prácticamente él o ella desaparece. O sea, si hay algo donde tienes que cuidarte, es cuando el maestro quiere ocupar un espacio tan grande que está constantemente diciéndote por dónde ir. ¿Sí? O sea, hoy la guía tiene mucho más que ver, decirte, ahí está en ti. O sea, ese acceso es tuyo, ¿no? Entonces, sí, va a ser fuerte, ¿eh? Va a ser fuerte porque estamos viendo a nivel político, económico, a nivel enseñanza, cómo se está derrumbando el liderazgo vertical. Sí, Y claro. vamos a empezar a ver cómo se va expandiendo el que tú tienes que decir, yo crezco, yo me comprometo, yo me involucro, yo contemplo, yo No soy. vaya, eso que estás diciendo es muy fuerte, tienes toda la razón. El que te guíen, más tú eres el único que tiene la decisión de hacer las cosas bien o no, Sí, ¿no? sí, Desde ya tu perspectiva. ni el bien aplica. No, ya Porque, nada. porque el tema de correcto o incorrecto también empieza a ser Sí, sí. Y cuestión. también cuando haces eso, como que cuando tú le dices a un alumno algo, ¿no? Pues está en ti, como que dice, ay, que está en mí, tú eres maestra, yo te pago para que me digas cómo hacerlo, ¿no? O sea, es como romper totalmente un paradigma, ¿no? Es Así interesante, Rose. está bien. Muy bien. Pues si les parece bien, voy a poner esta meditación que les propongo en práctica, que tiene como intención este despertar sensorial fundamentalmente. Y me gustaría que antes de que empecemos esa meditación, cierren un momento sus ojos
y perciban qué es lo que perciben cuando tienen sus ojos cerrados. Sí, dense unos momentos y vean qué aparece para ustedes o ante ustedes cuando cierras los ojos. Sí, confía en tu respiración, siéntela. Enfoca como todo tu interés en qué es lo que aparece ante mí cuando cierro los ojos. Y vuelve a abrirlos. ¿Alguien me puede decir qué aparece? En mi caso, mi cuerpo. O sea, como totalidad, tu cuerpo se te presenta al cerrar tus ojos. ¿Alguien más? En mi caso, mi respiración. Tu respiración. Leti, qué rico que hables. Ujú, En mi caso, el espacio, un espacio vacío, ujú, quieto. ok. Yo empecé a sentir mi cuerpo, sentí frío, sentí la corriente del aire, sentí hambre, sentí que tenía que ir al baño, empecé a sentir mi cuerpo. Ok. Yo Pero empecé vean, a sentir mi eh, corazón. gracias, qué bueno. Pero vean que lo que me están contestando es que sintieron varios de ustedes. Pero yo les dije, ¿qué se les presentó aquí enfrente de los párpados? ¿Qué? Yo Es algo sentí, muy esencial cuando somos chiquitos, que nos acordamos a veces de esa experiencia. A ver si alguien se acuerda y la ubica. yo sentí una pantalla, yo vi una pantalla negra Ujú. y en la parte inferior como ciertas franjas, pero no supe cómo interpretarla. Ok, vamos acercándonos. Ahí vamos acercándonos a lo que les estoy preguntando. Fíjense en algo muy interesante. Cuando cierran los ojos, si quieren cerrarlos ahorita con un poquito más dirección, van a darse cuenta que básicamente aparece luz. Aparecen chispitas de luz, como destellitos de luz. Sí, como puntitos así, como energía luminosa. Si lo pueden ver. Sí, como que es algo que a veces, al menos Sí, yo me acuerdo de chiquita que me encantaba. Yo sí me acuerdo que cerraba los ojos y decía, ay, mira, como que hay lucecitas, como que hay chispitas, como que hay, o sea, una energía de luz, una energía luminosa. ¿Sí? ¿La pueden identificar? Rose, yo veo así como, ¿te acuerdas las fotografías de antes que te daban el negativo, ¿verdad? Y el negativo alcanzabas a ver los reflejos de la escena que se había fotografiado, que es de donde Ujú. después se saca ya la fotografía a color, en firme, ¿no? Pero cuando cierro los ojos desde niña, ahora que lo dices, eso es lo que me llamaba la atención, que veía como si fuera un negativo donde alcanzaba a ver algunas figuras de luz sin distinguir plenamente qué eran. Exacto, bien. Entonces se están acercando a un concepto que se llama fosfenos, ¿sí? Y la palabra fosfenos se refiere precisamente a una luminosidad que aparece cuando cerramos los ojos y que esa luminosidad está creada por la electricidad interna, por el sistema nervioso y por el campo magnético, ¿sí? O sea, inmediatamente que cerramos los ojos nos encontramos con ese potencial luminoso creador.
¿sí? Entonces, vamos a empezar por ahí. No se preocupen si lo ven mucho o poquito, no tiene que ser algo magno, pero quiero que perciban cómo hay una cualidad de esta energía luminosa que está en sus ojos cuando los cierran, ¿sí? Entonces, vamos a permitirnos activar esos fosfenos. Dejar que en este momento, con nuestros ojos cerrados, lo primero que nos ponemos en contacto es con esa cualidad pulsante de luz que de cierta manera refleja ese potencial creador de la Shakti que nos rodea y que nos penetra. Esa materia prima de la creación. Esa materia prima de la creación que es con la que tejemos nuestra realidad, que es con la que nos autotejemos también. ¿Sí? Entonces, activando esa luminosidad o más que nada tu conciencia para percibirla, ve permitiendo que la respiración entre en armonía con la experiencia de tu sentir. Cuando dejamos a la respiración entrar en armonía con nuestro sentir, evitamos en la medida de lo posible imponer nuestra dirección sobre la respiración y ser mucho más curiosos o curiosas de cómo se siente la respiración expresándose en nosotros en este momento. Y cuando yo acepto a la respiración tal y como es, lo primero que va a revelarse para mí es que así como el mar, no hay un patrón específico ni constante, hay variedad, hay longitudes diversas, hay momentos de serenidad y de quietud, hay pausas, hay como un saborear el suspiro mismo que produce la respiración consciente. Esa respiración consciente que está relacionado con la pausa. Y la pausa es el camino más directo a cultivar el prana en nosotros. Así que voy a invitarte en este momento a que lleves una o tus dos manos al territorio del corazón. Y ahí en el territorio del corazón empieza a reconocer ese ritmo, esa armonía, esa cualidad del núcleo central de tu cuerpo, del ecuador de tu cuerpo. Si del punto donde la emisión circular circundante de nuestro propio manifestar magnético, electromagnético, está aconteciendo. Si esa manifestación se le llama toroides, y es como una dona energética que desciende y regresa nuevamente al centro y vuelve a expandirse, vuelve a regresar y va circulando por toda mi periferia hacia mi centro y desde mi centro. Ese ecuador que es mi corazón, el lugar donde acontece la conexión directa con la vida, es ese centro del toroides, ese es el centro de luz. Es por donde desciende ese haz de luz que hace un momento señalamos que se forma cuando unes al índice y al pulgar. Y empieza ahora a poner tu atención en ese haz de luz en tu centro. Y sabiendo cómo el mismo planeta, ¿sí? Como los planetas en realidad no es que están plantados en absoluta vertical, sino que tienen una ligera inclinación. Quiero que en este momento tú pruebes esa inclinación en ti.
Se asiente ese centro, esa expresión del notocordio, esa manifestación de la luz. Y te muevas un poquitito hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, como si estuvieses en este momento encontrando el punto específico de sintonía de ti mismo, de ti misma. Sí, deja que se mueva ligeramente, sigues moviendo ese toroides contigo, ese haz de luz contigo. Y vas percibiendo cómo la respiración responde a esa búsqueda de sintonía, de sinergia. Sí, toma unos instantes más. De preferencia, lleva tu barbilla hacia el pecho para que el centro que también pasa por tu coronilla esté en armonía desde arriba hasta abajo y no rompas su energía arriba. Entonces tu cabeza se centra, tu barbilla desciende ligeramente y todo ese haz de luz está en un lugar armónico. Y ahora te voy a invitar a que del espacio en el que te encuentres, percibas todos los sonidos que tienes a tu alrededor. Pero empieces a darte cuenta que tienes la capacidad de percibirlos tridimensionalmente. Una percepción que te va dando la oportunidad de que tanto los cercanos como los lejanos, todos ellos, están ahí en tu campo, no necesariamente interfieren. Los invitamos a ser parte de nuestra experiencia sensorial, tridimensional. Y vuelve a regresar a poner la atención en el corazón, en ese centro del toroides, en ese centro de luz, y deja que ese haz de luz ascienda más allá de la cabeza. Vaya pasando por tu pecho, por tu garganta, por el centro de tu cabeza. Y a la vez déjalo un momentito que baje en la misma idea desde el centro del corazón hacia el piso pélvico. Primero vamos a concentrarnos en este habitar específico del cuerpo. Y nos ponemos, prestamos atención a cómo entra el aire por la nariz y desciende hacia el abdomen. Y cómo sale el aire otra vez haciendo ese recorrido de abdomen hacia nariz. Y queremos que la textura de esa inhalación y de esa exhalación tenga esa cualidad de caricia, corporice esta palabra que dijimos hace un momento que queremos hacia nosotros mismos, que es el concepto de compasión, de empatía, de aceptación plena de nuestra esencia. Si deliberadamente sentimos que abrazamos la esencia para recordar quiénes somos, para que todo eso que se fue hacia el exterior y se fue convirtiendo en creencias y en percepciones erróneas de nosotros mismos, empiece a desvanecerse y tú vayas poco a poco concentrando más esa energía hacia tu núcleo central, esa energía creadora desde tu prana, y dejando que el prana sea el que ocupe tu espacio interno y se vaya disipando esa energía exógena, esa percepción de ese vata que no necesariamente tiene claridad o tiene enfoque. Es como permitir que el prana entre, habite, resida en nosotros
Y la medida en que se va armonizando en el centro de nosotros mismos, vamos imaginando como también toda nuestra fisiología, nuestros procesos biológicos, nuestros mismos neurotransmisores, nuestras hormonas, nuestro sistema nervioso entra en un lugar armónico, sereno, eficiente. Imagina nuevamente cómo traes ese prana a través del flujo, del inhalar y del exhalar, a través de ese haz de luz que conecta tu cabeza a lo largo de toda tu columna hacia el piso pélvico. Y si no tenías las manos en el corazón, te invito quizás a que ahora por lo menos una de tus dos manos vuelva a residir en el espacio del corazón. Vuelvas a imaginar ese toroides. Vuelvas a sentir que estás en el haz de luz único y específico para ti en sintonía. Y vas a dejar que primero toda la energía vuelva a descender del corazón hacia piso pélvico, pero esta vez agradeces la dimensión espacio-tiempo en la que resides. Sí, esa es la esencia que nos lleva a conectarnos con la tierra. Le damos gracias a nuestro cuerpo, a la geografía de nuestro cuerpo, a la misma geología de nuestro cuerpo. Y vamos descendiendo ese haz de luz a que se vaya conectando hacia la tierra, esa fuerza madre que es la tierra, con todos esos nombres que las distintas culturas nos comparten: Pachamama, Tonantzin, Gaia. Y vamos dejando que a través de esa dimensión espacio-tiempo en descenso de tu corazón, desde tu corazón, dejes que todas tus dolencias, todos tus incomodidades se vayan yendo hacia la tierra para ser procesados y transmutados. Sí, descansamos y descargamos esa energía hacia la tierra. Sí, esa energía madre. Y desde ahí vamos a volver a ascender hacia la zona del corazón. Sí, y ahí en la zona del corazón volvemos a emprender un camino ascendente desde el corazón por ese canal central y vamos subiendo poco a poco hacia la coronilla primero. Vamos dejando que ese haz de luz vaya trascendiendo y vaya subiendo hacia el sol, hacia la constelación, hacia las galaxias, hacia el centro de todos los centros. Y nos sentimos cómo estamos conectando con el plan del propósito. Cómo al conectar hacia el cielo, hacia esa fuerza de la intención, esa característica de energía padre, volvemos a recordar quiénes somos. En esa conexión con el plan del propósito, empezamos a reconocer nuestro papel trascendente. Y lo que vamos a hacer es traer desde esa conexión los regalos de la esencia de quienes somos para volver a descenderlos y colocarlos en nuestro corazón. Y ahora tomamos conciencia de cómo reunimos la energía padre y madre en el corazón y nos damos cuenta que al reunir esas dos fuerzas, que las podemos también ver como Ida y Pingala, como Yin y Yang, lo que estamos es creando el potencial esencial
de la ecuación y frecuencia de tú y yo. Sí, de cómo vincularnos. Y ahora ahí, desde esta fuerza creadora, llama, evoca, invoca y siente cómo te colocas en el centro de ti misma, de ti mismo. Y yo voy a proponerte unas palabras, puede ser que sean las que resuenen contigo, puede ser que tú pongas estos decretos en tus propias palabras, pero quiero que te digas a ti mismo, a ti misma, yo soy la fuente de mi experiencia. Yo me hago cargo. Yo gozo de ese privilegio de ser quien soy, de ser quien soy, en esencia y en potencia creadora. Reconozco en este momento mi vibración esencial. Reconozco en este momento la frecuencia del autoconocimiento. Y dejo que esa frecuencia sea la que me guíe a partir de este momento. Percibe tu respiración. Observa la frecuencia que emites en este momento. Reconoce tu presencia en el entorno en el que habitas. Siente la riqueza del intercambio con nuestra propia atmósfera, de forma que nos demos cuenta que no somos un ente solitario ahí en medio de la nada, sino que estamos interactuando en ese tú-yo a través de la emisión de esa frecuencia que está aconteciendo a través del campo energético que soy y que a la vez me rodea. Bien. Y como simbolismo de esa ecuación, de ese encuentro con nuestro yoga, une tus manos en ese simbolismo en sí mismo de Anjali Mudra, donde ponemos en conexión todas esas fuerzas que coexisten, que interactúan, que se repelen y se acercan, pero que finalmente crean la vida. Namaste.